Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional, su programa favorito, donde todos los martes tratamos temas relacionados con la medicina, con la educación, con la salud, ¿verdad? Y con aquellos problemas políticos que de una manera o de otra afectan a la población dominicana. El programa de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser un comentario sobre el manejo indiscriminado de la captación de profesores que realiza el Ministerio de Educación, cómo está afectando esto a los niños, a los padres y al país de una manera muy emocional. Y la segunda parte estará con nosotros la licenciada Gipsofilia Castillo, quien es psicóloga forense y que nos va a tocar un tema súper interesante relacionado con la vida y con la muerte. Yo mismo, a espaldas de Gipsofilia, le puse un título del cual cualquiera que lo leamos nos vamos a sentir inclinados a decir, bueno, ¿y qué es esto? A esta parte del programa yo le puse, ¿cuándo nos vamos a morir? ¿O cuándo voy a morir? Es una forma un poco exagerada, porque hasta ahora nosotros no hemos sabido exactamente, ni vamos a saber, creo yo, el momento en que vayamos a morir, pero Gipsofilia nos va a explicar a través de su experiencia como psicóloga forense los diferentes tipos de emociones y las diferentes etapas en la cual una persona cualquiera puede enfrentar a esta pregunta. Ustedes saben que hace varios años se ha venido realizando exámenes a los maestros para aspirar a posiciones en las escuelas públicas. Estos exámenes, para aquellos que aprueban los mismos, les permite que puedan ocupar un puesto como profesor, como docente, en cualquier escuela pública. Se sabe también que a partir del 4% que se logró mediante una protesta o varias protestas y varias luchas, porque no fue algo que generosamente ningún gobierno accedió a facilitarle al pueblo dominicano, sobre todo a los niños, se logró que el 4% fuera empleado en la educación. Y lo más fácil para estas personas que trabajan ganando un sueldo del % de las obras que realizan, porque tenemos que decirlo con su nombre, se dedicaron a construir escuelas, a construir aulas. ¿Y qué pasó después? Pues se construyeron tantas escuelas y se construyeron tantas aulas que no habían entonces profesores. Y se dieron a la tarea de que muchísimas escuelas, bellas, grandes, que se construyeron en todo el país, después quedaron abandonadas porque no había quien ocupara, quien se encargara de la parte docente. Pues bien, desde entonces se ha estado dando exámenes a estos maestros, muchos de ellos recién graduados, para ocupar esas posiciones. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja primero es que el sueldo que estos profesores van a ganar es un sueldo decente, es un salario decente
dentro de lo que está estipulado en nuestro país. Y segundo, tendrían el beneficio de todos los privilegios de la seguridad del país, de la salud, del retiro, de todo eso. Pues bien, todo eso está muy bien, todo eso está bonito, no hay nadie que se pueda oponer a eso. Pero de lo que sí está muy mal, y nosotros nos oponemos, y lo criticamos, y le hacemos de alguna manera énfasis al gobierno de que ponga atención con el grave error que está cometiendo, es la forma en que se está ejecutando el plan. Los profesores van y toman estos exámenes. Aquellos que han aprobado los exámenes son llamados para una entrevista. En esa entrevista después le avisan con un telegrama para decirles que en la plaza por la cual optaban se les va a conceder. Y hasta ahí todo está bien, todo es alegría. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos profesores, para no decir la mayoría, están trabajando en los colegios privados. Y sin aviso de ningún momento, como ha ocurrido ahora, sin consideración alguna, le llega otro telegrama al maestro que optó y ganó por concurso esa posición, de que al otro día debe presentarse en tal escuela para ocupar esa posición. Y si no se presenta, la misma no será entregada a él o a ella y perderá esto por opción. Hasta ahí parece que no hay problema. Pero cuando usted se da cuenta de que un profesor y una profesora que está ya a nivel de que faltan solamente 3 meses o 3 meses y medio para que termine un año académico, tenga que abandonar su aula, tenga que despedirse de sus alumnos sin aviso alguno, tenga que irse llorando del colegio donde ella ha estado trabajando para ocupar una posición que pudo haber esperado hasta el próximo año escolar, es allí donde está el dolor y es allí donde está el gran sentimiento de pérdida que esto produce en los muchachos. Ayer yo estaba en un colegio y se me pidió que interviniera en transmitirle a los jóvenes de 6º curso que su profesora, que llevaba varios años en ese colegio trabajando, no iba a regresar al otro día porque había ganado el concurso que le permitía ir a una escuela pública. Y yo quisiera que ustedes vieran la reacción de llanto, de jipíos, de dolor que hubo en esa aula. Los muchachos se levantaron y le pidieron a gritos llorando que por favor no se fuera, que por favor no los abandonara. Yo tengo las imágenes, yo lo pudiera mostrar, pero esa no es la intención de lo que estamos haciendo. Pero sería muy, pero muy útil que el señor presidente entendiera que lo que está haciendo está mal, que no hay razón alguna para de pronto cortar el vínculo afectivo que existe entre el profesor y sus alumnos para ocupar un puesto de trabajo que hace 8 meses está vacío, o que hace 8 meses estaba siendo manejado por otro profesor que ahora van a cancelar, y que ese otro profesor o profesora que van a cancelar y que va a abandonar la escuela, también los alumnos van a sufrir la pérdida de ese otro profesor o de profesora. Y yo he oído por ahí que están culpando al ministro de Educación. Y yo me río cuando oigo esto, porque no es el ministro de Educación
¿Quién es el ministro de Educación para tomar esa medida? Es el presidente del país el que acepta un cambio tan dramático, tan doloroso y tan mal pensado. Hay personas que le dicen, no, lo que el gobierno trata es de terminar con los colegios privados. Bueno, yo pudiera pensar eso del gobierno pasado. Yo pudiera haber pensado eso del gobierno pasado. Pudiera estar de acuerdo con estas personas que dicen esto. Pero con este gobierno, donde se supone que sea un hombre de fe cristiana, un hombre que ganó pregonando un cambio y que también esté imitando al gobierno pasado, porque esto comenzó en el gobierno pasado, no comenzó en este, pero lo estamos copiando idénticamente. Nosotros queremos, de alguna manera, no nos dirigimos al ministro de Educación, sabemos que él no tiene la potestad para cambiar esto, pero sí nos dirigimos al presidente de la República y lo hacemos con énfasis, con dolor, con mucha consternación, de que ponga el asunto a esta situación. Es que no basta los 2 años de pandemia que estos niños han sufrido con dolor, recibir las clases virtuales, estar aislados, no poderse juntar con sus amigos y con su familia muchas veces, haber estado encerrado durante 2 años sin participar de ninguna actividad pública, donde han perdido sus amigos, donde se han deprimido muchísimos de ellos, donde los daños emocionales todavía están ahí presentes. Ahora venir y darle un mazazo y causarle más dolor. Señor presidente, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es la diferencia entre mover un profesor que le faltan 3 meses para terminar el año escolar o esperar esos 3 meses como un periodo de transición normal donde los muchachos pasan de un curso a otro y esa afectividad creada hacia un docente en particular ya no va a existir el año que viene o el año escolar que viene? ¿Es que no se dan cuenta que esto es un dolor que estamos propiciando directamente, conscientemente? Esto no debe seguir. Los mismos profesores que ganaron por concurso estos puestos en las escuelas públicas lo dicen, que esto es un abuso. La profesora a la cual despedimos ayer me dijo a mí a nivel privado, yo pedí que me dieran la oportunidad de poder terminarle a mis estudiantes este año académico y no me quisieron dar ni un día. Me dijeron que si no me presentaba hoy, porque eso fue ayer, hoy no iba a poder ocupar la plaza. Esto es algo muy serio, cuyas consecuencias las vamos a ver. Esto debe detenerse. Los profesores que están en estos momentos dando clase, se les debe permitir terminar el año escolar y después ocupar su posición. No me vengan a decir a mí que no hay profesores. No me vengan a hacer cuentos de que no hay profesores. Aquí hay muchísimos profesores que están en la calle y que no tienen trabajo. Y hay muchísimos de ellos que ganaron el concurso y están desempleados. ¿Por qué va a sacar a un profesor de un aula y crear el dolor y el llanto y el desespero que yo vi ayer en este colegio? Si no me creen, yo tengo las imágenes. Se las puedo hacer llegar. Si me autorizan, las puedo pasar en el programa. Porque de verdad que son imágenes desgarradoras ante una situación que nosotros no tenemos control.
Queremos, por favor, que la presidencia de la República se reúna, que analices, que estudien y que permitan que los profesores terminen el año académico para ocupar sus nuevas plazas. Vamos ahora, querido director, a unos comerciales y regresamos con ustedes de inmediato. Cuando regresemos, tendremos con nosotros a Gipsofilia Castillo, psicóloga forense, que nos va a hablar sobre muchas emociones relacionadas con la muerte, con el suicidio, con la forma en que se está manejando en estos momentos y con el planteamiento de soluciones. Regresamos de inmediato. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Para una madre es bien difícil querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos. Cuando un niño con anemia falciforme llega a una emergencia, no puede esperar. Un día fui a visitar a un niño al hospital, pero entró una madre desesperada y ya cuando su hijo llegó, pues murió inmediatamente. De ahí nace Apadríname por 500 pesos. Mensualmente durante 7 meses hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del Plan Social, también de Promesa Cal. Hemos tenido un cambio excelente y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien.
Bienvenidos amigos, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa y tenemos, como prometimos, a la licenciada Gypsofilia Castillo, quien es psicóloga forense, se encuentra aquí con nosotros. Hemos tenido que caerle atrás por media capital porque siempre está tan ocupada que no tenía tiempo. Pero gracias a Dios pudo sacar el tiempo y la tenemos aquí con nosotros. Como decía anteriormente, vamos a hablar sobre aspectos diferentes en el ángulo de la vida y de la muerte y de las emociones. Vamos a hablar del suicidio, Gypsy, el suicidio que cada día va en aumento y que aparentemente cuando yo hablo en un programa sobre un tema específico, me gusta tocar lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? La situación, aunque si citemos estadísticas de otros países, sí, porque desgraciadamente no contamos con una fuente estadística razonablemente creíble, ¿verdad? Entonces, nada, yo te preguntaría, ¿qué está pasando con el suicidio? ¿Por qué es casi imposible hasta ahora el reducir el índice de suicidio? ¿Y por qué cada vez estos tipos de actos son más violentos? Mira, hay muchos factores y algo que nosotros lamentablemente no podemos dejar de mencionar es la situación que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia. La pandemia ha traído una serie de cambios con lo que lamentablemente vamos a tener que aprender a convivir, vamos a tener que aceptarlos, pero la disminución en la sensibilidad de la gente, en esas características que humanizan al ser humano, también se han visto afectadas. Ya todo el mundo anda cuidándose, anda protegiéndose, anda preocupándose de manera hasta egocéntrica por sí mismo y ha ido dejando a un lado a las demás personas. Entonces, todos esos factores, toda esa manera de vivir, todo ese estilo de convivencia que hemos tenido que adoptar, es el quedarse solo, el encerrarse, el verse aislado de otras personas. Esas personas que vivían solo tuvieron que verse aislados completamente de sus familias, de sus amigos. ¿Cómo afrontan todo eso? Entonces, ahí viene la situación que está ocurriendo en parte con el factor del suicidio. El suicidio siempre ha estado. Según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en los últimos años, realmente, en los últimos años hay un estimado de unas 700.000 muertes por suicidio. 700.000. 700.000 a nivel global. A nivel mundial, exactamente. Ahora, sin embargo, entre el 2000 y el 2019, según las estadísticas, se registra que ha habido una disminución de un 36% de la cantidad de suicidios a nivel mundial. A nivel mundial, o sea, se ha podido reducir. Exactamente. Ahora, ¿qué resulta preocupante en este caso? Que a nivel de Latinoamérica y América en general, las estadísticas han aumentado un 17%. Entonces nos preguntamos, ¿por qué si hay una disminución a nivel global de un 36%? América Latina y América a nivel global está compensando esa disminución que ha existido de ese 36%. ¿Y qué explicación le pueden buscar a que nosotros estemos aumentando cuando mundialmente se ha reducido? Hay muchos factores. Por ejemplo, está uno de los factores que incide más a nivel de los actos suicidas es el nivel de la pobreza. El factor económico, de hecho, es uno de los indicadores que se reportan con mayor tendencia hacia los intentos suicidas o hacia llevar a cabo el hecho, o sea, suicidarse en este caso. Ahora, por ejemplo, si nosotros evaluamos a nivel global, hay algunos países que han registrado un aumento en el 2020, que eso también es algo muy preocupante. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. En el 2019 teníamos una estadística aquí. En el 2020 hubo una disminución de esas estadísticas en los casos de suicidio. Sin embargo, en algunos países se registró un aumento. Por ejemplo, en España las estadísticas aumentaron un 7.4%. Y en México en el 2020 solamente aumentaron un 9% los niveles de suicidio y la tasa de suicidios. ¿Qué preocupa de este tipo de casos? Que son nichos lo que se están viendo más afectados. Son
puntos específicos, son situaciones sociales específicas las que están incidiendo y recayendo más sobre este caso de suicidios. Yo entiendo que sí, que todo lo que tú has señalado contribuye para ver un aumento en el índice de suicidio, pero lo que no entiendo por qué va acompañado de una mayor violencia. ¿De la mayor? ¿Digo? Sí, o sea, yo no entiendo por qué ha aumentado tanto la violencia en el momento del suicidio. ¿Por qué una persona lo ejecuta de una manera más terrible? Más directo y más intenso, vamos a decirle así. Miren, han habido muchos cambios en los mecanismos utilizados. Por ejemplo, previamente se utilizaban mecanismos en los que el suicidio era un poco más agresivo en ciertos aspectos, había más sangre, vamos a plantearlo de una manera muy llana, había más sangre, las escenas del suicidio, o sea, la escena de dicho acto solían estar llenas de sangre. Ahora hay suicidios más limpios. La persona suele utilizar ya sea pesticidas, es uno de los mecanismos más utilizados actualmente. Sí, lo vemos mucho aquí. Sí, los pesticidas. Sí. Lo que tiene que ver con armas de fuego representa el punto número 1 en esos mecanismos utilizados. ¿Se ve más el uso del arma de fuego en un suicidio que en un homicidio? Sí y no. Porque todo depende de la viabilidad que tenga la persona, el país donde viva, la accesibilidad que tiene esa persona a conseguir un arma u otra y el nivel de adquisición que tenga. Por ejemplo, el arma no es costosa, no es tan barata, vamos a decirlo así. Sí. O sea, en nuestro país, por ejemplo, un arma resulta costosa. Un arma legal, cabe destacar, porque las ilegales son otra cosa. Tú compras armas ilegales en muchos sitios. Ahora, una persona que no tenga el poder adquisitivo de comprar un arma de fuego, de dar 200, 300, 400 mil por un arma de fuego, que muchas lo valen, y en muchos casos te lo venden así, las armas hay que legales. tener deseo de suicidarse. Exactamente. Para uno pagar tanto dinero. Eso. Déjame decirte algo, y en cuanto al método, vamos a obviar las armas de fuego en nuestro país. ¿Cuál es el segundo método que se utiliza más en la República Dominicana, sin contar las armas de fuego? ¿De qué manera la gente se suicida aquí? ¿Cuál es el hecho más frecuente? Si es, por ejemplo, por ahorcamiento, o es por envenenamiento, o es por ingesta de sustancias. Salto. Los dos que más se ven después del arma de fuego son ingesta de sustancias y ahorcamiento. Eso es a nivel mundial. Eso Y no la ingesta de sustancias, he oído yo, he leído, de que se ve más frecuentemente en mujeres. Sí. ¿Hay alguna razón específica por qué generalmente las mujeres utilizan el cortarse? Sí. También. Generalmente la mujer tiene crímenes más limpios, como a mí me gusta plantearlo de esa manera. Sí, a mí me gusta también oírte decirlo así. Okay. Dame un ejemplo de un crimen limpio. Por ejemplo, es muy difícil tú encontrar escenas de crimen que haya cometido una mujer. Por ejemplo, los casos de mujeres asesinas en serie siempre son limpios. La mujer organiza más, recoge más, deja menos sucio, menos reguero en la escena. Entonces, esto es un indicador tanto del factor emocional como de las motivaciones que se tienen, porque la escena del crimen, tanto de un suicidio, como de un homicidio, como de un asesinato en serie, sea la clasificación que sea, da a denotar las características individuales de ese sujeto, tanto de personalidad, rasgos de personalidad individuales, como de factores emocionales que esté viviendo y la motivación que tenga para cometer el crimen. La mujer siempre, generalmente limpia, generalmente cuida, y son tendencias comunes al observar una mujer en una casa. Normalmente se observa, digo normalmente porque no es en todos los casos, que quien mantiene la casa un poco más ordenada se preocupa más por tener las cosas en orden, que si va a una visita, ponerlo todo bonito, todo lindo, es la mujer. Entonces, esas mismas características de costumbres se reflejan en lo que es un crimen. Sea asesinato, sea suicidio, etc. Ahora, eso también influencia mucho en los factores de las tasas actuales de suicidio. Algo que a mí me ha preocupado bastante,
Por ejemplo, hace un tiempecito salió unas publicaciones de la India, unas estadísticas en la India, en donde se establece que un 14.5% de las mujeres que se suicidan en la India son amas de casa. Son amas de casa. Son amas de casa. Decimos, bueno, la India es un país muy amplio, un país sumamente grande, donde se suicidan unos 250.000 personas al año. Tú dirás, bueno, un 14% no representa nada, pero seamos realistas. Las estadísticas, como todo, depende de cómo uno lo perciba. No es lo mismo decir un 14% de esas 250.000 personas pertenecen a ese grupo específico que son las amas de casa. No es lo mismo que si yo te planteo 61 mujeres amas de casa se suicidan diariamente en la India. Nosotros hablábamos la semana pasada aquí del índice o el porciento de niños que en España intentan contra su vida diariamente, y eran 13 niños diarios que se quitaban la vida diariamente en España. Y es lo que tú dices, si tú hablas de 13 niños solamente, bueno, pero si hablas que 13 niños entre una población de tantos millones de personas que existen en España, una gran cantidad de esos niños habían intentado hacerlo, porque se decía que por cada suicidio logrado había 20 intentos. O sea que es una cosa extraordinaria. A mí me gustaría preguntarte, porque a mí me gusta machacar mucho sobre el hecho de prevenir, de la prevención. Señales de alarma que puede dar una persona que está pensando en la muerte, está pensando en suicidarse. Mire, antes de entrar a las señales de alarma, me gustaría recalcar algo relacionado a lo que usted acaba de decir. Esas características de esas personas que lo intentan, pero no cometen el hecho. Ajá. Es un factor del por qué se han visto, y también me preocupa de sobremanera el observar las estadísticas actuales. Sabemos que en la pandemia muchas personas estuvieron encerradas. Muchas personas no recibían la cantidad de visitas normales, ¿verdad? No se relacionaban de igual manera. En muchos países, como el nuestro, porque yo soy testigo del hecho, tú entras a una casa, van a hacer el levantamiento del cadáver, y ese levantamiento del cadáver no se le hace una evaluación. Hay muchos métodos de suicidio que no se pueden observar a simple vista. Estamos en un país en donde lamentablemente en casos de homicidios, en casos de asesinatos, ni siquiera se realizan autopsias debidas. Y en muchos casos ni siquiera se mira el cuerpo para hacerle una autopsia. Entonces, ¿cuántos una casos? Autopsia en ese sentido, una autopsia en ese sentido debe ser consentida o no? Sí, por los familiares. Por los familiares. O sea que si la familia te dice no queremos autopsia. A menos que haya algún indicador de que hubo un intento o un intento. Si hay una sospecha, no se necesita el consentimiento. El ministerio puede solicitar una autopsia. Ya. Pero para que esa solicitud llegue al ministerio, ¿verdad? El cadáver todavía está esperando. Que es una situación que está sucediendo. Entonces, todas esas personas que quizás cometieron suicidios no se registraron como suicidios, porque no presentaron indicadores que le dijeran a la persona que fue a hacer el levantamiento del cadáver en ese momento de que pudo haber otra situación. Hay muchos mecanismos que no dejan rastros, o los rastros se borran a las horas. Entonces, todas esas personas no registradas son índices en aumento que estamos teniendo constantemente. Entonces, lo que quieres decir es que hay muchos más casos de los que se reportan. Sobre todo en América, que no se llevan a cabo. Sin embargo, tenemos un índice superior, un 17%. Exactamente. Entonces, sin embargo, ha aumentado un 17%. Es algo verdaderamente, tú sabes, que hay que prestar mucha atención. En el caso de los niños, bueno, no quiero caer en los niños todavía. Te preguntaba que cuáles serían las señales de alarma que puede estar dando una persona que está pensando en atentar contra su vida. En muchos casos ellos lo dicen. Muchas de las situaciones ellos lo reflejan, llaman a alguien, se lo comentan, le dicen, mira, yo estoy pensando esto. Yo conozco casos, e incluso me han llamado personas para decirme, mira, yo estoy considerando esta situación. Usualmente se comunican con alguien cercano, alguien a quien le tengan confianza, no necesariamente tienen que verlo cotidianamente. Y es
Por lo que yo siempre le digo a la gente, cuando alguien te hable de este tema, no lo des simplemente por sentado, no lo tomes por el hecho de que no lo va a hacer. Siempre hay que dejar duda. Beneficio de la duda, siempre. Porque la persona sí puede cometer el hecho. Claro. Entonces, después tú no le haces caso, tú simplemente ignoras el hecho, das por sentado que no lo va a hacer y te quedas con la culpa. No es peor que simplemente tomarte un minuto y decir, déjame comunicarme, déjame poner en vigilancia a esa persona, déjame llamar a sus familiares, no quizás para que le digan que me lo comentó, pero sí para que lo tomen en consideración y lo observen. Pues la persona generalmente lo comunica en algún momento, o da indicadores de aislamiento, o simplemente se deja de hacer cosas, deja de ir al trabajo, deja de estudiar, entra en un estado muchas veces asociados a depresiones, a procesos de tristeza, hace procesos incluso de duelo. Te hemos oído en varias oportunidades que has estado de alguna manera alertando, dando una conferencia y demás. Te hemos oído hablar sobre los rituales, que hay rituales que se utilizan, inclusive que estos rituales a veces de país en país cambian totalmente diferente. A mí me encantaría que hablaras sobre ese tipo de ritual del suicidio, ¿verdad? De la muerte. ¿Cómo es que las personas se preparan? ¿Qué hacen? ¿Qué significa? En el ritual del suicidio específicamente. Del suicidio, sí. Mire, es un proceso, como usted lo acaba de decir, de preparación. Hay muchos que simplemente, por ejemplo, en la India, las estadísticas de las 61 amas de casa, que yo estuve comentando hace un ratito, me resultó muy curioso, pues la investigación establecía que generalmente estos suicidios, sobre todo los suicidios de mujeres en la India, ocurrían: el hombre entraba, el hombre agredía a la mujer se suicidaba de manera impulsiva. ¿Cómo? O sea que no era que el hombre la matara, sino que ella, después de ser agredida, se suicidaba. ¿Qué significaba, qué significado puede tener que ellas no tomaran esa opción y se quedaran siendo mujeres abusadas, agredidas? ¿En qué aspecto? En el aspecto de que ¿por qué toman esa solución? Si tú vienes y me agredes, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a matar después? ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje yo dejo? ¿Es eso un ritual? Sí y no. Lo que pasa es que todo depende del factor cultural. La India es un país con una población muy grande, por poner un ejemplo, como hablábamos del caso de la India, es una población muy grande, en donde no siempre se llevan a cabo todos los procedimientos en cuanto a agresiones, en cuanto a abusos. La India es un país donde las niñas todavía se están casando. Entonces, todos esos son procesos, traumas que vienen accediendo hacia la persona, y llega un momento en el que simplemente no soportan y toman esa decisión. Todo va asociado, claro está, al factor religioso, a lo que tú consideres, a lo que tú creas. Hay personas que simplemente no toman la decisión de suicidarse, se retractan del pensamiento porque creen que no van a ser perdonados, que no van a entrar al reino de los cielos. Todo depende mucho del factor religioso, a la toma de estas decisiones. Sí, es muy apartándonos un poquito de lo que es el ritual. Yo no sé si a ti te ya ha llamado la atención, estoy seguro que sí, la forma en que nosotros acudimos, por ejemplo, al funeral de una persona fallecida. O sea, no sé si en realidad esa forma ya en sí es un ritual, tal como lo estamos haciendo ahora, o que debiera cambiar en alguna manera para darle un poquito más de seriedad y de respeto. Por ejemplo, tú vas a un funeral aquí, te encuentras la capilla donde está expuesto la persona que nos ha abandonado, ves unos cuantos bancos donde hay otro grupo de personas que más o menos calladamente están lamentando la partida, pero si sales afuera al pasillo, lo que tienes allá afuera es un conversatorio, es un dame tarjeta y toma tarjeta y apunta a mi teléfono, y entonces no hay, para mí, no hay el debido respeto que debiera ocurrir ante un hecho de esta naturaleza. ¿Qué tú piensas con respecto a eso? Los rituales funerarios, como toda percepción de la muerte, han ido modernizándose.
Ya actualmente, por ejemplo, en nuestro país, asistir a la funeraria es un evento social. Lamentablemente, se ha convertido en un evento social en donde tú tienes que sacar la ropa y como dice una amiga, la ropita de cumplir. De cumplir. Ella me dice, yo tengo que tener la ropita de cumplir ahí porque uno nunca sabe cuando tenga que ir a una funeraria. O sea, ya es más un evento, ya tú tienes que ver cómo tú vas vestido, ya tú tienes que plasmar una idea ante las personas, tú tienes que saber que si te vas a encontrar con tu familia, tú no puedes, ¿verdad?, andar de menos. Claro. Entonces, deja de ponérsele énfasis a ese factor de estoy velando a alguien que acaba de morir. Claro, o sea, debe haber un sentimiento de dolor. ¿Dónde está el respeto? Claro. ¿Dónde está el respeto si este hecho? Y hay 1000 rituales que han ido evolucionando a través de los años, que uno dice, pero señores, ¿qué está pasando? A mí me fascina ese tema. Por ejemplo, si nos vamos a los rituales antiguos, vamos a decir, el Famadiana. Famadiana es un ritual en el cual en Madagascar se desentierran a los muertos cada 7 años aproximadamente. Lo celebran cada 5 o 7 años, según las estadísticas presentadas. Nunca he ido a este ritual, me fascinaría realmente. Ahora, ¿qué sucede? Ellos desentierran a los muertos. Como hay muertos que todavía están en proceso de descomposición, ellos se van preparando durante ese tiempo, compran unas celas muy costosas en este país. Y ellos bañan al muerto con perfumes, con cosas de olores para amainar un poco el olor. Llevan a los muertos a celebrar fiestas, a tomar el sol. Permíteme un momentico, estamos en fiesta y a tomar el sol. Sí. ¿Por qué se bañan a los muertos? ¿Por qué razón tienes que bañar a una persona? ¿Qué significa limpieza? El de limpieza. Sobre todo limpieza. Limpieza, para un viaje. Para el proceso. Que lo menos que va a haber es limpieza en ese viaje. Exactamente. Lo menos que va a haber en un aspecto. Pero está el factor del alma y el factor del cuerpo. Generalmente el que baña a sus muertos considera que su alma va a trascender, va a ir a otro lugar y debe de ir bien, debe de ir lindo, debe de ir higiénico. Es lo mismo que vestir a los muertos. Tú no solamente lo vistes para la funeraria, hay personas que creen y consideran que ese muerto se va a quedar con esa ropa conviviendo. Bueno, sí, se va a quedar con esa ropa, seguro que se va a quedar con ella, ¿entiendes? Pero sí, entonces yo no sabía el concepto de la limpieza, siempre me llamó la atención de que yo choqué con yo no sé si llamarlo ritual. Es un ritual. Sí, en este país. Sí. La primera vez que yo oí que iban a bañar, que lo van a bañar. Está bien que usted lo vista, está bien que usted le ponga una... Sí. No, escogen lo mejor, escogen el traje o la camisa o el reloj o lo que sea que a esa persona le gustaba. Eso viene desde hace 1.000.000 de años, porque tú sabes que así era como se enterraba antes a los muertos. Pero a mí de verdad que me chocó. Y son factores familiares más que nada, es herencia. Es una forma de heredar lo que nuestros ancestros hacían. O sea, todo pasa de generación en generación. Los rituales que uno ve en un sujeto, en una persona, cuando se le muere un familiar, busca que va a haber antecedentes familiares que llevaban a cabo ese mismo ritual. Casi siempre son las personas más viejas de la familia las que hacen esas cosas. Sí. Y muchas veces en los barrios hay una doña que es la que baña a los muertos. Ahí voy. Y la que va a rezar. La que va a rezar y la que va a llorar. Sí, porque, y la que va a llorar, porque en México se alquilan. Y en este país se alquilan. Aquí también. Pero aquí se alquilan personas que van a llorar, sí. No sabía. Papá, me toca mucho siempre ese tema. Él me dice, Isofilia, la llorona. Es una realidad. Es una realidad. Lo mismo que aquí hay, todavía las funerarias te alquilan el azúcar y el café. Entonces, todo es cuestión Espérate. Sí. Espérate. ¿Cómo que alquilan? El azúcar y el café, sí. El azúcar y el café que tú vas a brindar en la funeraria va como parte del servicio o también tú lo tienes que pagar aparte, dependiendo. Sí, eso sí. Pero incluso en las funerarias en los campos todavía al sol de hoy te incluye el azúcar y el café en el registro del pago que tú realizas. Bueno, yo lo que sí sé que en el campo lo que se hace es que se da comida. Sí. Se da comida y hay muchísima gente que no fueron ni amigos del muerto, pero van a comer. Los 9 días. Y buena comida, porque te la critican. Sí. Te la critican. Yo lo he escuchado, esa basura que nos dieron, que todo lo otro.
Es una cosa increíble. No dieron suficiente, sí. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al baño de los muertos. Al Famadiana. Sí. ¿Qué pasa cómo ve la población a una persona que no ha bañado a su muerto? Miren, en el Famadiana, por ejemplo... Yo te hice esa pregunta y quedamos también en que estabas en la parte de darle sol, ¿verdad? Pero sí, todo eso va a venir después de estos comerciales. Perfecto. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí, arranca con emoción, y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje sombra, le han quitado los precios, está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como Las Galeras, La Terrena, todo el sector turístico, le estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí en Samaná. Estamos felices en la vida. Amigos, nos encontramos ya en la última parte de nuestro programa Sondeo Emocional con la licenciada Gipsofilia Castillo, psicóloga forense, y hemos estado hablando sobre temas interesantes relacionados con la vida, con la muerte, con las costumbres de los pueblos, con las estadísticas en diferentes partes del mundo. Y Gypsy, ahora nos falta completar la parte de los rituales, la parte de los rituales antiguos y de los rituales actuales. Te dejo en la mesa el tema. Como hablamos, por ejemplo, del caso de la Famadiana, es muy interesante porque ellos llevan a esos muertos, ellos no lo bañan directamente, ellos sí le echan perfumes para amainar el olor. En el caso de ellos, lo visten, los rodean con las telas, se lo llevan, celebran fiestas con ellos, toman el sol con ellos, hablan con ellos. Es una forma, según su creencia, ellos consideran que los muertos... Todo esto antes de enterrarlos, ¿verdad? No, después. O sea, ellos destapan el nicho cada 7 años. Se llevan a los muertos, los llevan a las fiestas, hacen todo.
ellos consideran que los muertos quieren volver a la tierra, quieren volver a este terreno cada cierto tiempo, entonces ellos los traen. Después de celebrar esta fiesta, de celebrar, hacer esos procesos, hablar con ellos, sentarse, compartir con ellos, entonces vuelven y los entierran. Y 7 años después vuelven otra vez a hacer lo mismo. Vuelven y hacen el mismo proceso. ¿Y qué respuesta esperan ellos con esto? Traerlos. Traerlos, compartir con ellos, estar con ellos una vez más. Es todo cuestión de los mismos procesos de las creencias que tienen. Por ejemplo, el caso de las Torres del Silencio. Me fascina el caso de las Torres del Silencio porque es considerado la muerte más ecológica del mundo. ¿Qué son las Torres del Silencio? Eran unas torres en varios países, sobre todo en la India. Se lleva a cabo este ritual, en donde cuando una persona muere, ellos desnudan el cuerpo, lo dejan arriba en la Torre del Silencio y permiten que los buitres y otras aves consuman el cuerpo. Después lo dejan un tiempo a exposición del sol, lluvia, hasta que los cuerpos queden completamente limpios y toman esos huesos y los ponen en diferentes anillos que tienen las Torres del Silencio. Las Torres del Silencio tienen 3 anillos básicos. El externo, que es el de los huesos de hombres, el del centro es el de las mujeres y el interno es el de los niños. Es una práctica prohibida actualmente. Hay algunos países que lo están permitiendo. Me parece que es bastante dramático. Sí, y no solamente. O sea que tú eso. puedes llegar ahí, mira, y puedes estar viendo la osamenta de... Ahora, el problema de todo esto, que es una de las razones por la cual también han disminuido la población que ejecuta este tipo de ritual, es el hecho de que la civilización ha entrado en zonas donde antes estaban construidas y fueron construidas las Torres de Silencio. O sea, las Torres del Silencio están en centros de ciudades. La contaminación que hay es enorme. Entonces, por eso es uno de los factores también que están buscando alternativas para llevar a cabo este tipo de rituales. Y algo a considerar mucho es el hecho de que, por ejemplo, estos 2 rituales son ejecutados normalmente por personas mayores. Es un ritual que no ha estado pasando de generación en generación. ¿Y cuáles son los rituales modernos? Bueno, los actuales. Mire, el caso de los rituales modernos es muy curioso. Por ejemplo, en Suecia, actualmente un 8% de la población no está celebrando ningún tipo de ritual. Simplemente muere una persona en el hospital, esa persona es llevada a cremación y las mismas personas o el mismo personal de la funeraria donde se realizó la cremación son los que esparcen las cenizas. O sea, los familiares de esa persona no vuelven a tener contacto con ese cuerpo. O sea, no les entregan la ceniza como... No, ellos no vuelven a tener contacto. Y esta es una situación que ha surgido mucho en los últimos años. Y también ha incidido el factor de la pandemia, pero no buscan esas cenizas. No dan un cierre a este mismo tipo de ¿No proceso. buscan las cenizas o no entregan las cenizas? No las reclaman. No las reclaman. No, los que esparcen las cenizas son el mismo personal de la funeraria que se realizó la cremación. ¡Wow! Qué raro está eso. Y también, por ejemplo, tenemos lo que es el embalsamiento extremo, ahora mismo, que es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque se embalsama el cuerpo de manera o en posiciones de actitudes cotidianas de ese muerto. Se han visto casos de personas montadas en motocicletas, bebiendo con copas en manos. Entonces, se vela a ese muerto en esas posiciones. Tú te lo llevas a diferentes sitios, hay velatorios que se hacen en la casa, con la persona sentada en una mecedora bebiendo una copa de champán, como uno de los casos reportados. Eso es el embalsamiento extremo. Otro caso sumamente curioso es, por ejemplo, el de los tatuajes. ¿Cuál es ese? El arte, a nivel general, ha trascendido hasta lo que tiene que ver con la muerte. Las cenizas sintetizadas se utilizan para mezclarlas con las pinturas y hacer cuadros actualmente, e incluso hemos llegado al punto de que esas mismas cenizas se procesan de forma tal que se mezclan con la tinta del tatuaje, y hay personas que se hacen tatuajes teniendo parte del ADN de esas cenizas de esa persona que seleccionaron y murió. Sí, algo bien sentimental. Lo único que en ese caso habría que tener la seguridad de que esas cenizas son realmente de tu familiar y no que la vayan a ligar y te la vayan a dar a otra persona. No, es el mismo proceso. Incluso
Hemos llegado a un nivel en que las redes sociales han trascendido y han evolucionado en parte de la muerte. Hay personas que dejan mensajes para ser publicados posterior a la muerte. Qué bien, qué interesante, Gypsy. A mí me ha fascinado este programa. Esperamos que las personas, nuestros colegas en salud mental, se den un banquete sobre esto, porque esto fue algo que tratamos en la última reunión de salud mental, ¿verdad? Queremos darte las gracias por tu presencia aquí. De seguro que vamos a volver a la carga sobre este tema u otros temas cualquiera. Y por favor, cualquier estadística importante que nos llegue relacionada, que te llegue relacionada con esto, háznoslo saber para publicarlo. Gracias. Gracias por tu presencia. Sí, señores, hemos terminado este programa, pero antes los vamos a dejar con la celebración del 27 de febrero que se efectuó en el Centro Educativo Los Pinos Nuevos. Ustedes saben que Los Pinos Nuevos es un centro educativo muy, pero muy original, que realiza labores preciosas con los niños que asisten al centro. Queremos dejarlos en este momento con estas imágenes que se encuentran en Instagram. Ustedes pueden accesar a ellos sencillamente en Instagram buscando Centro Educativo Los Pinos Nuevos. Gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana aquí mismo, el próximo martes a la 1:30 de la tarde. Muchas gracias.